Buenos días. Seguimos en estas semanas de Adviento que nos preparan a la venida del Señor. Ya en este lunes de la tercera semana de Adviento, hemos tenido ayer nuestro domingo de Gaudete, del regocijo, de la alegría, y hoy seguimos en esta preparación, ya vamos a llegar a nuestras novenas. Qué bueno hacer nuestra lección divina entonces con toda la preparación, pidiéndole a Dios la luz del Espíritu. Cada uno los invito a que siempre, cuando lleguen a este momento, pues hayan hecho un momento de oración, pidiéndole al Espíritu que nos dé la fuerza, el entendimiento, la sabiduría para comprender esta palabra para nuestro hoy, para el paso de Dios hoy por nuestra vida. Hoy la Iglesia invita a la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. También tenemos en cuenta en este día al grande San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, un hombre que nace en Fontiveros, Ávila, en 1542, que entra en la Orden del Carmen con el nombre de Juan de San Matías. Es ordenado sacerdote, fue ganado por Santa Teresa de Jesús para la reforma que harán del Carmelo y toma el nombre de Juan de la Cruz. Extremadamente asceta y serio de carácter, escribió obras de carácter místico y murió en Úbeda, en Jaén, España, el año 1591. Un hombre muy profundo, un hombre de una espiritualidad muy grande que ha ayudado en la reforma del Carmelo, que ha estado de la mano con Santa Teresa de Ávila. Qué bueno que pudiéramos mirar sus obras, son de una profundidad y una espiritualidad de santidad. Vamos a hacer nuestro primer momento, la lectura, la proclamación del texto de hoy. Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: les voy a hacer también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Una o dos veces más, como siempre, mirémonos, ubiquémonos, Mateo 21, versículos 23 al 27. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Dónde se encuentra? ¿Quiénes vienen a hablar con él? ¿Qué le preguntan? ¿Y cómo responde él? Ubiquémonos en todo el contexto de esta palabra de hoy que es muy diciente. Es parte de todo este recorrido que estamos haciendo en este camino de Adviento. Todos los versículos bien proclamados, buena comprensión de lectura. Recordemos que los ojos se fijan en las letras y toman vida a través de la lectura, pero el corazón reposa en el sentido. Es una oración también. Este primer momento entonces es vital para esta oración con la palabra de Dios. Segundo momento, meditación. Recordemos que Jesús había estado en el templo y había tenido una actitud fuerte también con los cambistas y había volcado las mesas y había tenido una actitud de fuerza, de celo por esta casa de Dios que se había convertido en algún momento en una cueva de bandidos, como la llamó él y como se llama en algunos momentos de las profecías antiguas. Y Jesús, estando en el templo, se le acercan sumos sacerdotes y ancianos del pueblo para hacerle la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Es muy interesante escuchar esta lectura hoy. Ayer el Evangelio nos decía que unos sacerdotes y levías se acercaban a Juan el Bautista a preguntarle que si era el Mesías, y él respondió claramente que no era el Mesías, y entonces le preguntaron: ¿entonces eres Elías o uno de los profetas? O pues como quien dice: ¿usted quién es? ¿Con qué autoridad también hace esto? Tenemos que ir a dar una respuesta, díganos. Y entonces Juan utilizó la expresión: yo soy la voz que clama en el desierto, citando las profecías de Isaías de la antigüedad que se cumplían porque él era el que venía a preparar el camino.
Hoy, de la misma manera, vienen estos personajes que le preguntaron a Juan, ya directamente con Jesús, a preguntarle con qué autoridad hace esto. La autoridad de Jesús. Nosotros tenemos claro la autoridad de Jesús. Si leemos los evangelios, hay varios momentos donde dicen que la gente estaba admirada porque enseñaba con la autoridad que da hablar y vivir de tal manera. No era como estos charlatanes que se volvieron llenos de sí mismos, muy vestidos muy elegantemente, pero vivían en otro tipo de forma. Su vida no respaldaba lo que enseñaban. Jesús sí tenía autoridad. Y vienen a preguntarle a él sobre la autoridad. Aquí hay un desenlace muy llamativo. Entonces Jesús en el templo, vienen como a acosarlo y ponen una pregunta como un poco muy importantes ellos, diciéndole a Jesús aquello. Y entonces Jesús hace una contrapregunta. En esa sabiduría de Jesús que lee los corazones, con una contrapregunta desbarata todos los planes de ellos. Perdónenme esa expresión. Pero es que Jesús les dice, bueno, entonces yo les voy a responder, si me la contestan, esta pregunta yo les respondo con qué autoridad. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de la tierra? Es decir, ¿era una institución divina? ¿Dios le había dado, era voluntad de Dios o era porque los hombres querían? Y los puso a pensar y empezaron a deliberar. Y en la deliberando se dieron cuenta que con cualquiera de las dos respuestas perdían, porque es que ellos no querían ni creerle a Jesús ni a Juan. En estos días escuchamos el Evangelio que Jesús les dice, es que ustedes son como esos niños chiquitos que tocaron lamentaciones a otro grupo de niños y no lloraron, y entonces hicieron como que jugaran a la fiesta con cantos de alegría y no cantaron, o sea, no querían creer ni en Juan ni en Jesús. Entonces, con esta sabiduría de Jesús, Él desbarata y daña toda esta intencionalidad perversa de estos hombres que no querían creer en aquellos que habían dado testimonio de santidad. Juan, el que prepara el camino, y el mismo Cordero de Dios, el Verbo del Padre, Dios mismo en persona, pues se les volvió a ellos una situación muy difícil, porque ellos se creían con la autoridad, supuestamente la tenían, pero no vivían en santidad. Y Jesús viene a dejarlos callados, perdónenme la expresión, con esta pregunta, porque conoce el fondo del corazón de ellos, y ellos le dijeron que no sabían entonces si venía del cielo o de la tierra. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco le respondo. Jesús, digamos que con decencia, pero con claridad, y con claridad les dice, es que devela los corazones y sabe cuál era la intención. Aquí vemos a un Jesús que claramente actúa con la autoridad que tiene, es el Hijo de Dios, que claramente tiene celo por el templo, se había vuelto un lugar, ya lo hemos dicho, que no era digno en los negocios y en las situaciones que vivían. Y más que eso, el corazón de estos hombres que hacían la pregunta sobre la autoridad, pues no tenían tampoco autoridad moral, porque la habían perdido. Aquí hay uno que sí tiene autoridad, y es Jesucristo. Y este es el camino del Adviento. Dios que toma condición humana, que viene a hablar. ¿Quién sino el Verbo de Dios, la palabra de Dios, puede venir a enseñarnos? Jesús, con la autoridad que tiene, sí. Pero no es la autoridad del autoritarismo, es la autoridad que se gana con la palabra que se dice y con la vida que respalda y con la categoría de ser Dios que se viene a donar, a servir, amar y servir. Eso es lo que hace Jesús. Su autoridad es del amor, no el autoritarismo de los hombres, de los egos, de las importancias humanas, de las cálculos fríos humanos para llegar y ponerse y dominar. No, la autoridad de Jesús es la autoridad de ser Dios verdadero, desde siempre con el Padre, engendrado desde siempre. Él, como el hermano mayor, viene a mostrarnos quién es el Padre, el que tiene toda la autoridad, Hashem, el Eterno. Y aparece aquí Jesús mostrándonos que Él tiene la autoridad y la potestad que le dio Dios Padre. Al hacerse niño, que es lo que celebramos ahora, la venida de Jesús, pues viene a mostrarnos que está cercano, que camina con nosotros y que su vida es un faro de luz. Él es la luz del mundo. Tiene la autoridad
para mostrarnos el camino. Es más, en este segundo momento que siempre miramos del Adviento, la segunda venida de Él, sí que veremos la autoridad de Él. Esperamos que venga no solo con la primera venida, sino ya con toda la potestad de Rey de Reyes y Señor de Señores, y separará a uno a la derecha y otros a la izquierda. Esa es la autoridad de Jesús y la tiene desde este momento en el templo y la ejerció. Pero invitó con la misericordia a aquellos que siempre estuvieron ahí en contra de Él. No los trató mal. Ellos no quisieron responder porque eran mentirosos. Y entonces devela ahí en su corazón que Él conocía lo que ellos pensaban de Juan y de Él y qué iban a hacer con la vida de Jesús. Y de hecho, ¿qué hicieron con la vida de Juan? Aunque fue pues Herodes Antipas en la situación que sabemos. Pero entonces aquí Él devela las mentiras porque tiene la autoridad, tiene el conocimiento, es la verdad, es la palabra del Padre. Camino de Adviento, ya van a ser Jesús, ya vienen las novenas, ya celebramos a Jesús dentro de estos días, empieza la Navidad con más fuerza, cuando empecemos la novena al niño Jesús. Este Jesús que habló en el templo se hizo hombre pequeñito y se preparó en el camino del Padre y tenía la potestad que le dio el Padre Celestial al Hijo de hablar e enseñar, curar, sanar y de ser fuerte cuando tuvo que ser fuerte y de purificar también y de hablarle claro a aquellos que tenían intenciones no claras. Él tiene la autoridad, pero es una autoridad del amor. Qué bueno que comprendamos la autoridad de Jesús, que es la autoridad del amor. Ahorita lo vemos pequeñito, como indefenso, pero después va creciendo, se muestra en la vida pública y este mismo Jesús que ya nos salvó y ya nos sanó, volverá con toda la autoridad, con toda su plenitud de ser aquel que juzga, el Cordero de Dios que está en pie, resucitado, está victorioso. Jesús tiene autoridad y la tiene en nuestra vida. Esta lección divina hoy nos invite a ustedes y a mí a vivir la autoridad del amor de Jesús. Él nos conoce a fondo, leía el corazón de estos hombres. Qué bueno que Él lea más bien en nuestros corazones el querer seguir la voluntad del Padre, el querer seguir el testimonio de Él. Que Él pueda leer hoy en nuestros corazones y respondernos claramente porque somos humildes y sencillos. Estos estaban llenos de soberbia y llegaron a un nivel de soberbia y Jesús con una contrapregunta desbarató todas esas intencionalidades de ellos de ser los perfectos, los que podían decir quién enseñaba y quién no. ¿Y quién le va a prohibir al Hijo de Dios enseñar? Y este mismo Hijo de Dios sigue leyendo corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? Si Dios viene y lee hoy lo más interior de nuestro corazón y nos hace preguntas, ¿nosotros cómo le responderíamos? Podemos responderle en sencillez y en rectitud. Nosotros no tenemos los temores de estos porque pues estos no creían en Él. Yo creo que ustedes y yo sí creemos en Él. El ideal es que podamos responder con la vida también. Él va hasta el fondo del alma. Va y mide y sopesa nuestra vida. Qué bueno que este tiempo del Adviento nos enseña a vigilar y a estar pendientes del paso de Él, del nacimiento de Él como niño y de la segunda venida de Él, y que cuando llegue el momento culmen de nuestra vida de plenitud, pues es que Él ya nos conoce y solo sea pasar a la presencia total de Él, y que todos los días sea vivir en la gracia de Él, en la gracia de Él. Él aparece hoy con la autoridad que tiene, la autoridad del amor, porque nos salvó, nos redimió y nos ha dado la plenitud de la vida para que ustedes y yo vivamos en Él, para que vivamos en Él. Que podamos estar tranquilos, con la conciencia tranquila hoy, porque este Jesús que nos conoce realmente, totalmente, ve que anhelamos caminar en su presencia. Sí, pues con pecado nos equivocamos, pero que tengamos dolor de pecado, que querramos caminar en santidad, en búsqueda de Él. Él tiene la autoridad, Él es la autoridad plena, la autoridad más grande después del Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu, Dios uno y trino, que ha pensado en ustedes y en mí, y nos ha dado al Hijo, el Padre, para redimirnos. Y tiene toda la potestad de preguntarnos hoy, ¿cómo estamos? ¿Estamos viviendo el bautismo de Jesús? ¿Estamos viviendo la vida del Espíritu? Pues estamos hablando muy bonito con palabras, pero la verdad es que nuestra vida no concuerda con lo que decimos, para que no caigamos en estos dobles morales de estos personajes que le hacen preguntas como muy altivos a Jesús, pues Jesús los pone en su lugar.
Que Jesús no nos tenga que colocar en el lugar. Pues Él nos coloca en el lugar, pero que más bien ustedes y yo pues estemos dignos de estar en la presencia de Él, en el lugar de Él. Esa es la comunión con Él. Este Adviento preparemos el corazón, preparemos la vida. Padre Celestial, gracias por enviarnos a tu Hijo, gracias porque se acerca el nacimiento de Jesús. Gracias, Dios uno y trino, porque todo lo haces perfecto. Sigues caminando con nosotros en el tiempo, en la historia. Hoy reconocemos la autoridad de Jesús sobre nuestra vida, Rey de reyes, Señor de señores. Que nosotros podamos hoy creer en Él, no responder solo de palabras, sino que nuestra vida respalde totalmente el testimonio, el creer en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra vida en el amor. Que creemos en la autoridad del amor que Jesús tiene. Nos ponemos delante de ti, Padre Celestial, la autoridad suprema. Gracias, Señor, porque lo haces todo por darnos la vida de la plenitud a través de tu Hijo, con la fuerza del Espíritu. Hoy queremos creer, Señor. Permítenos, Señor, que este Evangelio y esta palabra se haga vida hoy en nosotros. Que nosotros no seamos de las actitudes soberbias, altivas, de aquellos que querían con preguntas hacer equivocar a Jesús, sino que nosotros, seguidores de Él, salvados por Él, redimidos por Él, lo sigamos en el camino del amor, en el camino del servicio que Él ha dejado para todos los que lo conocen y lo aman. Él se revela a los sencillos, nos lo ha dicho el Señor Jesús, que nosotros podamos ser sencillos y tener la revelación de Jesús, no caer en las ofuscaciones de la soberbia y de la prepotencia, como estos que hacían las preguntas, sino más bien ser los sencillos seguidores de Jesús que saben que Él es el único que tiene la autoridad plena. Amén. Cuarto momento, la acción es una pregunta. Jesús es una autoridad en el amor para mí, creo en Él y en mi fe la muestro con la vida. Si Jesús me hiciera preguntas hoy a mí, ¿cómo le respondería? ¿Con mentiras o con situaciones como las que muestran estos hombres? O diciéndole, Jesús, tú conoces mi corazón, tú sabes quién soy yo, enséñame a creer, yo reconozco tu autoridad. Qué bueno que le podamos decir hoy a Jesús, ¿qué van a hacer? Reconozco tu autoridad, gracias por redimirme, gracias por hacerte hombre. Tú eres el camino al Padre. El Padre te ha dado toda la potestad y yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Qué bueno que le podamos decir hoy con la transparencia del corazón así. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.